Me he tomado la libertad de robarle una frase al amigo Manolo, que no lo veo, ¿dónde está? El amigo Manolo está por allí, que nos regala todas las mañanas una frase muy interesante, y hoy nos regalaba una que nos decía: ser socialista es transformar el presente, imaginar el futuro, pero sin olvidar el pasado. Inauguramos esta escuela de formación trayendo a la mesa de debate dos temas que van en el ADN de los socialistas. Por un lado, la igualdad, y por otro lado, la recuperación de la memoria histórica. No es casual que sea la igualdad uno de los temas que, como digo, traemos esta tarde a la mesa de debate. Recurrente tema, por desgracia, pero fundamentalmente en los días que nos ocupan, muy necesario. En la actualidad, como sabéis, las noticias mandan y, desgraciadamente, como digo, llevamos ya unos cuantos de días escuchando hablar de igualdad en muchos ámbitos. Los datos de población del año pasado, de 2017, arrojaban unas cifras que nos decían que ya las mujeres somos más de la mitad de la población de este país, con lo cual yo creo que habrá que escuchar a las mujeres, nos tendréis que escuchar, ¿no? El pasado 8 de marzo sucedió algo en nuestro país que yo creo que ha sido histórico y que tiene que cambiar radicalmente los cimientos en los que se sustentan las relaciones entre los hombres y las mujeres, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Salimos en masa a la calle, pero no solamente salimos las mujeres, también hubo muchos hombres que nos acompañaron y que reivindicaron junto a nosotras la erradicación de las situaciones que nos colocan en un plano de inferioridad a las mujeres. Pero me gustaría destacar de ese día, fundamentalmente, no solamente la cantidad de gente que salió a la calle, sino la calidad, porque vi a muchos jóvenes, hombres y mujeres, que han entendido que tienen que hacer suyo el discurso de esta lucha. Evidentemente, sin los hombres, sin vosotros, compañeros, estaríamos dando vueltas en círculo las mujeres en esta lucha de la igualdad, porque evidentemente tenemos que compartir los espacios y de la manera pues más igualitaria. Para esta primera mesa queríamos contar con la presencia de 3 mujeres que fuesen y que son referentes en esta lucha. María Antonia Peña es la rectora de la Universidad de Huelva, como todos sabéis, una institución que lleva 25 años en marcha y que por primera vez en su historia tiene a su frente a una mujer. Ella es historiadora, investigadora, doctora y catedrática, y ha desarrollado toda su actividad profesional en nuestra provincia, en Huelva. Gracias por venir. Mercedes de Pablo es la actual directora del Centro de Estudios Andaluces desde el año 2013, es periodista, es feminista incombustible, es activista, es progresista y tiene en su haber varios premios y reconocimientos que avalan esta lucha por la igualdad. También gracias por venir, Mercedes. Fui concejal independiente con el Partido Socialista. Gracias. Y por último, Elena Ruiz, compañera, es la secretaria de Igualdad y Equidad del Partido Socialista en Huelva, es la actual directora... ¿Perdón? En Andalucía. Ah, perdón. Eva, perdona, cariño. Y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Andalucía. Otra luchadora infatigable que se recorre cada rincón de Andalucía de cabo a rabo, como decimos por aquí, para poner en valor la importancia y la necesidad de implantar estos valores de igualdad que sostengan los pilares básicos de nuestra sociedad. Por lo tanto, también muchas gracias. Yo ya no quiero hablar más, quiero escucharos a vosotras, pero os lanzo una pregunta y a partir de aquí me gustaría que tomarais la palabra a vuestro antojo. Es verdad que hemos conseguido muchas cosas. Tenemos a la primera rectora en Huelva. Decíamos antes en el café que de las 55 universidades en Huelva solamente hay 5 mujeres que son rectoras, con lo cual hay mucho por hacer, hay mucho por caminar todavía. Pero mi pregunta sería a los retos a los que nos enfrentamos. ¿Qué nos queda por recorrer? ¿Qué nos queda por hacer? Desde cada uno de los aspectos, de los ámbitos en los que trabajáis, universidad, la política y el periodismo. Bueno, antes que nada, antes de contestar a la pregunta que nos ha hecho Tote, yo quiero agradecer que se me haya invitado, no por la parte personal que me corresponde, sino porque se haya contado con la Universidad de Huelva, que al final es lo que yo represento, ¿no? Y eso también pues me ha permitido volver a Nerva, que hace bastante tiempo que no venía por aquí,
Y bueno, poder participar de esto que yo, lo comentábamos antes, pensé que era una sesión más de esta escuela de formación y hoy me entero de que es que se inaugura, ¿no? Y de que echa a andar. Entonces, que se inaugure, además, con el nombre de Curro López Real y en Nerva, que fue el primer ayuntamiento socialista que tuvo España allá por el año 1913, me parece que es una circularidad histórica llena de mucho sentido, ¿no? Y bueno, centrándome ya en lo que tú dices, si no acotamos, creo que nos falta tarde, porque es tanto lo que queda que hacer en el terreno de la igualdad en cada uno de los campos de desarrollo de la vida humana, que si quisiéramos profundizar en todos, pues tendríamos que tener una sesión muchísimo más larga, ¿no? En el caso de la universidad, que creo que es donde yo me debo centrar, queda muchísimo por hacer. Y esto es particularmente grave, porque por su singularidad y por ser un espacio en el que se supone que tienen que anidar los valores y que es el foco de la cultura, del conocimiento, del avance, del desarrollo, pues tendríamos que decir quizá, en la universidad ya está solucionado, vamos a tratar de ponerlo a funcionar en el mundo exterior, pero la realidad es que no es así. En la universidad seguimos como si fuéramos una maqueta de la realidad experimentando los mismos problemas que se experimentan fuera. Tenemos numerosos casos de acoso sexual que estamos tratando de atajar de la mejor forma posible y tenemos todavía unas desigualdades que en nuestro caso se podrían llamar laborales y que es verdad que no repercuten en lo económico directamente, pero sí indirectamente, porque las carreras profesionales universitarias tienen recorrido muy distinto según se sea hombre o mujer. Las mujeres también tenemos que tener ese estatus de decir, oye, soy empresaria, fui emprendedora, pero actualmente soy empresaria. Todo esto da respuesta a un imaginario social machista que lo que da sentido a las estructuras que actualmente tenemos en la sociedad del siglo XXI, y lo decía Iñaki Gabilondo hace pocas horas, magnífico, que desde aquí os recomiendo que leáis su blog, ¿qué subyace de todas estas estructuras? Pues un pensamiento patriarcal, un pensamiento machista que da cabida a todo este tipo de comportamiento. ¿Qué está haciendo o qué hacemos nosotros como Junta de Andalucía desde las instituciones cuando gobernamos? Y digo cuando gobernamos porque también es importante decir qué hacen otros cuando gobiernan. Yo te puedo decir lo que hace mi partido cuando gobierna. Y el Partido Socialista, cuando ha gobernado este país y cuando sigue gobernando Andalucía, lo hace con líneas de fuego o con líneas rojas que sabe que no puede trasvasar. Y una de ellas es que, igual que se blinda la educación pública y la sanidad, y que mantiene a pulmón la ley de dependencia, por cierto, una profesión que ha dignificado la labor de muchísimas mujeres de esta tierra, que históricamente se han ido adjudicando ese papel de cuidar a sus dependientes. ¿Qué hace Andalucía? Andalucía hace precisamente este año 10 años que puso en vigor sus dos leyes pioneras y potentes, que fue la Ley de Igualdad, de promoción de la igualdad, y la Ley contra la Violencia de Género en Andalucía. Ambas leyes fueron aprobadas por un gobierno socialista cuando Micaela Navarro era consejera de Igualdad de nuestra comunidad autónoma, y las dos fueron aprobadas el mismo día, el 26 de noviembre del 2007, en nuestra tierra. ¿Qué estamos haciendo los socialistas desde las instituciones o desde la Junta de Andalucía? Pues miren, tenemos a una primera mujer, ella sí ha sido primera mujer presidenta, Susana Díaz, que ha decidido coger las dos leyes y reformarlas. Precisamente en el año que hace su 10º aniversario las dos leyes, y ha dicho, ley de violencia, ¿por qué vamos a obviar conceptos que sabemos que son violencia estructural que sufren las mujeres y no lo vamos a redactar en una ley? Cogemos el Convenio de Estambul y Andalucía va a ser la primera comunidad autónoma que reconozca todos los tipos de violencia que sufren las mujeres, y eso lo va a hacer Andalucía. ¿Qué vamos a hacer con la igualdad? Con la Ley de Igualdad, que la semana pasada estuvimos en el Parlamento, que se inició el primer debate, por cierto, que no va a haber enmienda a la totalidad, cosa que es algo positivo. Yo creo que nadie tiene ni cojones ni ovario de meterle mano a esta ley. Y ha dicho, el primer elemento que tenemos que potenciar es, como ha dicho Ignacio, la educación, la coeducación, que es el ascensor social nuestro, ¿verdad?,
que lo que significa que independientemente del dinero que tenga nuestra cuna, nosotros podamos ascender el día de mañana y ser realmente los hombres y las mujeres que realmente queramos hacer con los conocimientos que tengamos y las ganas de estudiar que tengamos. Y la coeducación se va a potenciar la reforma de la Ley 12/2007. Se va a potenciar porque evidentemente es la mayor arma que tenemos para luchar contra la violencia de género, para promover la igualdad y, en definitiva, para crear sociedades libres de machismo y sociedades más libres y más democráticas. Va a potenciar la legislación, la coeducación. ¿Qué incluye también esta reforma de la ley? Pues incluye un carácter primordial y una herramienta que va a ser vital en nuestra comunidad autónoma, el carácter sancionador. ¿Qué significa el carácter sancionador? Bueno, porque ya hemos decidido que discriminar a la mujer en Andalucía no va a salir gratis. Hay multas hasta de 120 euros que van a ser aprobadas por el Consejo de Gobierno para aquellas empresas o aquella situación de que una mujer se siente discriminada por el simple y mero hecho de ser mujer, que actualmente se dan casos en Andalucía, va a estar multada. Tiene un régimen sancionador que, en función del carácter o de la categoría de la sanción, de la infracción, va a tener esa sanción. Yo creo que es importante, ha sido una ley muy participativa, y cuando digo participativa, es verdad que la derecha en esta tierra, y compañeros que están aquí, que son parlamentarios y parlamentarios, están más acostumbrados que yo, que no soy parlamentario, pero es verdad que la derecha dice que es una ley que tarda mucho, una ley que ha tardado 1 año y medio en llegar al Parlamento. Claro que ha tardado 1 año y medio, ¿sabes por qué? Porque no lo hemos hecho ni en solitario y de espalda a la ciudadanía. Ha sido una ley participativa al 100%. ¿Verdad, María Eugenia? Ha sido una ley que ha contado, y ahí está Paqui Martín, con el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Y una ley que ha estado abierta a todas las demandas. Y no hay ni una demanda que haya llegado al Instituto Andaluz de la Mujer que no se le haya dado respuesta, o para bien o para mal, porque ya lo incluían, ¿no? en otra parte, en otros artículos de la ley. Yo creo que Andalucía siempre ha marcado el camino, y no lo digo yo porque soy la responsable de igualdad a nivel institucional o a nivel orgánico, sino nos lo han reconocido los organismos internacionales. Lo ha dicho ONU Mujeres, que Andalucía siempre ha sido el referente, ¿verdad, Mercedes? Tienen a Lian como la joya de la corona, es verdad. Es que en situación de crisis no se ha recortado ni un solo euro. Es más, se ha ampliado. El Lian tiene para este año casi de 43 millones de euros para este ejercicio. Tela, ¿eh? Que el Gobierno tiene 18, ¿eh? Para toda España. Nosotros tenemos 43 millones de euros para nuestra tierra, para Andalucía. Por lo tanto, queda reto, por supuesto, que queda reto yo, en cuanto que haya una discriminación o un caso de violencia de género, se te viene el mundo encima, porque tú dices, con todo el esfuerzo, y mira que estamos desarrollando el paquete legislativo y el mecanismo, y la máquina siempre está engrasada, pero nos enfrentamos a muchísimos años de desigualdades, nos enfrentamos a un pensamiento global patriarcal, y que eso cuesta muchos años. Lo importante que Andalucía hace años que puso la base, ahora se está potenciando esa fase para que las generaciones futuras se creen, y se eduquen en esa educación igualitaria, para crear niños y niñas iguales, y que no discriminen a una mujer y que no lo vean como un objeto sexual. Si queréis, después en el debate entramos en el caso específico de la manada, que daría para hablar mucho, pero bueno, esa es la reflexión que yo quería hacer hoy aquí. Esto no se cambia de hoy a mañana, o de mañana, no se cambia de un día para otro. Lo que sí tenemos que sentirnos orgullosos, que como socialistas estamos en el camino, estamos trabajando fuerte, contra molinos de viento, como diría Cervantes, pero yo estoy convencida que cada día que pasa, Andalucía, por lo menos en la tierra donde vivimos, tenemos cuotas de igualdad consolidadas, y que no vamos a permitir que nada, ni nadie nos retroceda ni un solo milímetro. Y después, si queréis, hablamos del tema que está en auge, que es el tema de la manada. Tote. Muchas gracias. Hola, buenísimas tardes y muchísimas gracias por invitarnos, y muchísimas gracias por lo que ustedes representan. La historia del socialismo
es la historia de aquel viejo lema, socialismo es libertad. Pues feminismo es igualdad y libertad. El feminismo está ligado exactamente a esa difícil tensión que nos aleja del totalitarismo. Los socialistas lograron romper la tentación de la revancha diciendo que no hay libertad, que no hay justicia sin libertad, con el equilibrio entre el individuo y la colectividad. El individuo en el todos que somos y el que cada uno queremos ser. Eso es exactamente el feminismo, la revolución que nos toca y la revolución que empezó una generación a la que, como decía también Elena, le debemos tanto, porque cuanto más sepamos de ella, más sabremos dónde estamos y de dónde venimos. Yo quería empezar reconociendo que cada uno de los socialistas, cada una de las personas que apoyan una sociedad progresista, no puede no considerarse feminista, porque sería una paradoja y sobre todo sería un oxímoron, sería imposible. Yo quiero empezar también recordando que esta es la revolución permanente de la que hablaban los viejos profesores, la revolución de las cabezas, la revolución que va más allá de los sistemas de producción, una revolución que va al corazón del poder, porque el poder es el poder económico, pero el poder también son las relaciones personales, el poder es cómo nos contamos la historia, el poder son los modelos. Decía la rectora, yo he tenido la tentación, la rectora ha hecho una crónica magnífica de lo que es hoy el mundo académico, de lo que es la academia en España y de lo que es la universidad, y yo que soy periodista, sin embargo me voy a permitir, siendo ella historiadora y una reputada historiadora, hacer un pequeño análisis histórico de dónde venimos, ¿no? Decía la rectora que el hueso más difícil de roer es aquel que toca las ciencias puras, que toca al mundo científico entendido, no las ciencias sociales, que es una cosa como menor, ¿verdad, rectora?, sino aquello que hacen los hombres con bata blanca. Saben que el año pasado la revista Science publicó, nosotros cuando el Día Internacional, que también el Instituto celebró, de Mujer y Ciencia, hicimos una mesa redonda en la Casa de la Ciencia con diferentes aportaciones, ¿no? Bueno, pues apareció un informe de la revista Science del año pasado. El 80% de las imágenes de los textos escolares donde aparece un científico, alguien que descubre algo importante, alguien que investiga la medicina, cuando aparece un científico es un hombre con bata blanca. ¿Cómo van a querer ser las niñas científicas si es un señor? Elena no ha hablado de una campaña, yo creo que de las que rompen mentalidades, la del año pasado, cuando el 8 de marzo, que era un niño diciendo yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como ella, quiero ser taxista como ella, astronauta como ella o cocinero como él. Libertad, igualdad. El feminismo no es una revancha, es que cada uno de nosotros se desarrolle en igualdad de oportunidades y se desarrolle en libertad. Decía que estaría bien que hiciéramos una pequeñísima perspectiva histórica, porque la directora del IAM me ha recordado, yo traía este libro como talismán que acaba de publicarse, acaba de reeditarse, ¿no? Son las memorias de Clara Campoamor, a la que le debemos todos y todas el derecho, el sufragio universal real, que la democracia sea real, el voto femenino. Me recordaba, Elena, que hoy precisamente se cumplen 46 años de la muerte de Clara Campoamor. Y yo me lo traigo aquí como talismán. Clara Campoamor, en este libro que se ha vuelto a editar y que no se debe estudiar en las escuelas porque, por ejemplo, recuerda cosas que se nos olvidan. Saben que a ella le llama el voto femenino y yo mi pecado capital porque desde la izquierda se le reprochó a Clara Campoamor que en las elecciones del 33, aquellas elecciones en las que por primera vez votaron las mujeres en España, perdieron las izquierdas y ganó una derecha que empezó a conspirar contra la República. Desde ese mismo momento, ya lo habían hecho en Sevilla en el año 32 con Sanjurjo, ¿no? Aquí hay expertos de memoria y lo saben muy bien. Pero fue en el 33 donde se consuma esas derechas. Y Clara Campoamor, escrito en 1936, dice, no se engañen. Lo que ocurrió en 1933, y no nos va a sonar nada raro, es que la izquierda se presentó fragmentada. Y en 1936, donde también votaron las mujeres, la izquierda se presentó unida. A lo mejor deberíamos volver a recordar la historia porque las lecciones nos sirven a todos.
También recuerda Clara Campoamor otro malentendido que hemos ido transmitiéndonos de padres a hijos, de madres a hijas. Cuando hablamos de aquel rifirrafe doloroso entre dos grandes mujeres como fueron Clara Campoamor y la gran Victoria Kent, la gran jurista Victoria Kent, siempre decimos la socialista Victoria Kent. Es verdad, era socialista, del Partido Republicano Socialista. Hay que recordar, y hay que recordarlo porque forma parte de la mochila de cada uno de nosotros, que el Partido Socialista Obrero Español votó a favor del voto femenino, con alguna excepción como Indalecio Prieto, que le parecía que efectivamente el resultado podría ser en contra de los valores republicanos, en contra de la República, que nunca de los valores republicanos, porque en el corazón de los valores republicanos está, insisto otra vez en la idea, la igualdad y la libertad. Y hago este pequeño espiral histórico porque nos preguntamos, estábamos las cuatro cuando estábamos a punto de entrar aquí y agradeciendo tanto de verdad debates como este, estábamos las cuatro en un mal día. Llevamos una mala semana, tenemos dolor. Por un lado, tenemos orgullo de ver cómo hombres y mujeres han salido a la calle, como este 8 de marzo estaba tomado por jóvenes de los dos sexos, porque el feminismo es libertad para ambos sexos. El feminismo es quitarse el yugo, quitarse el rol que han tenido también los hombres, a los que hemos expulsado del mundo de los afectos, a los que les hemos puesto el traje de malos padres, de hombres que al final de su vida dicen, oh, me perdí a mis hijos, perdón. A decir un taco, yo soy un poco propensa al mundo camionero porque, en fin, me encuentro cómoda ahí, ¿no? Y porque crecí en una radio nacional donde no había mujeres y donde precisamente para que no nos hicieran, empecé en la cadena SER, como me han recordado, luego pasé a Radio Nacional, y era tan habitual el acoso, formaba tan parte de nuestra vida, que ustedes me van a pedir, ¿sigue habiendo niños? Ustedes me van a disculpar, y yo sé que es una burrada y les aseguro que mi madre era una señora educadísima y se hubiera rasgado las vestiduras, pero yo con 19, con 20 años empecé a decir en los despachos, en los pasillos de Radio Nacional, cómeme la polla. Y empecé a decirlo con dos coletas que llevaba, ¿verdad? Porque era la única manera que a mí no me dijeran borderías. Entonces decían, esta es una niña intratable, por supuesto, no sé cuánto, además, por supuesto, será lesbiana, en fin, todas esas cosas que se nos atribuyen a las mujeres que somos libres y más, ¿no? Entonces, ese es el mundo del que venimos y que en muy poco tiempo hemos construido una indignación tan hipersensible que España salió a la calle, muchísima gente con lo difícil que es salir a la calle, que tampoco está la calle para bromas, que también tenemos todos muchas excepciones y muchos problemas en casa y tenemos muchas desesperanzas, porque es verdad, porque estamos viviendo una crisis donde las expectativas nos las han arrancado. Pues con toda esa amargura, con esa especie de crisis de credulidad en las instituciones, el otro día salió la gente a la calle para decir que no está dispuesta a aguantar que una palabra, abuso, sustituya a otra, que es violación. Fíjense si hemos atravesado un largo y duro camino, pero estamos aquí. Y estamos aquí porque ni hombres ni mujeres decentes hoy en España, en el siglo XXI, van a aguantar tropelías como esa. No entro a analizar la sentencia porque 9 años son 9 años. Uno detrás de otro en la vida de alguien. Nadie, el feminismo no está pidiendo ni presión permanente, ni que les cuelguen de los pies, ni que les hagan lo mismo, ni siquiera que les hagan solo un poquito lo mismo. No, el feminismo solo está diciendo que se considere violación lo que no es un abuso, porque si no, lo de las cachetadas en las nalgas que nos daban en el autobús y en el metro, que le llaman, me alegro verte buena, en fin, habrá que, a lo mejor saben muchos de leyes, de gramática, andan un poquito cortos. Y quería recordar de dónde venimos, porque creo que es importante, ¿no? Y me va a permitir la rectora, que es una docta en historia, ¿no? La primera ola del feminismo empezó en el siglo XVIII y XIX y fue por los derechos civiles. Tenemos que acordarnos, llevamos no sé cuántos siglos de civilización y aquí en Huelva y además huellas de la prehistoria que saben que nos han habitado muchísima gente antes que nosotros, ¿no? Millones de personas antes que nosotros. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, los derechos civiles fueron las hijas de la Ilustración, aquellas que reclamaron, pues por ejemplo, casarse con quien querían, desaparición de los privilegios del antiguo régimen, todo esto hasta el siglo XIX. En el siglo
XIX finales, principio, y eso se llamó la primera ola del feminismo. La segunda ola del feminismo aparece finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y son los derechos políticos, es el sufragio universal. Yo aquí quiero recordar una cosa, que muchas veces se nos olvida, rectora. En el Museo de la Autonomía, que es de todos ustedes y que está entre Coria y Puebla del Río, yo sé que Elena es una fan, que contamos la historia de la autonomía y que velamos y que enseñamos la casa de Blas Infante, el padre de la patria. En el Museo de la Autonomía hay la reproducción de una constitución non nata de Antequera de 1883. Y se lo digo porque es capital de todos nosotros. Esa constitución que fue non nata, en el artículo 4 consagraba la igualdad entre hombres y mujeres. Andalucía no es una tierra de atrasos, aunque nos hayan atrasado los relojes. Andalucía no es una tierra de gente cobarde, de gente que no construye, de gente que no ambiciona. No es verdad. En 1883 hubo, lo que sí es una tierra de gente, de un poder especialmente artero, un poder especialmente ágrafo y un poder especialmente codicioso que ha impedido que toda esa fuerza hiciera que la riqueza fuera para todos. Pero en 1883, muchísimos años antes, tanto como que, 10 años antes del primer sufragio universal, que fue en Nueva Zelanda, allá lejos, ¿no? Y el primer país de Europa, que fue Finlandia, en 1907. Pues antes hubo andaluces federalistas que estuvieron pensando que los hombres y las mujeres son iguales. Estos son, como digo, esa es la llamada segunda ola, ¿no? La tercera ola fue la de los derechos sociales, la segunda mitad del siglo XX, al menos la que hemos llamado así, derechos sociales, y sería un poco la ola que estamos construyendo hoy, aunque yo creo que estamos entrando ya en una cuarta ola, y es, desde mitad del siglo XX, con la libertad sexual, que no es poco, la libertad de elegir cuándo se quiere o no ser madre, cuando la economía empieza a necesitar cabezas y no manos, cuando la economía sabe que no solamente la igualdad es un valor y una dignidad, como decían mis predecesoras, ¿no? mis compañeras, no, es que la desigualdad es un despilfarro. Es que la igualdad es la única garantía de mantenimiento de este sistema económico que está haciendo aguas. Es que si no conseguimos un permiso parental igual e intransferible, de manera que a una empresa le cueste lo mismo, los mismos meses, un hombre, el mismo tiempo que sea un hombre que una mujer, estaremos despilfarrando las cabezas. Y hemos entrado en una economía del siglo XXI, una economía de la inteligencia y una economía de las emociones. En esa ola que estamos construyendo ahora hemos sabido una cosa con mucho dolor. Las leyes son muy importantes, lo ha dicho la directora del IAM, lo sabemos todos. Sin ley no hay marco legal. Nosotros no vamos a ser, queremos convivir, Nosotras queremos convivir, queremos salvar y salvarnos, queremos vivir con nuestros semejantes, hombres y mujeres, pero no solo por nuestros hijos, por nosotros mismos, por nuestros semejantes, hasta que nos quede el último aliento de vida, ¿no? Y porque es la obligación que le debemos a toda esta gente que antes que nosotros hizo nuestro mundo mejor, ¿no? Pero además de todo eso, tenemos que saber que las leyes sin cambio de mentalidades pueden producir una enorme frustración. Decía Elena, y lo decía con ese carácter que tiene positivo, ¿no? Para las nuevas gestoras, para las personas a las que los hombres y mujeres, la ciudadanía, le pide soluciones, es muy duro decir, hoy ha muerto otra persona, porque hoy ha muerto otra mujer, ¿no? Yo no recuerdo ahora mismo dónde ha sido en el norte, una mujer de 30 y tantos años, no sé si el León. Creo que el León, ¿no? Cada muerte parece como si fuera una acusación que las leyes no valen o las leyes están mal hechas. No nos equivoquemos. Hay dos maneras de que las leyes se apliquen. Una, que quien la aplique sepa que estamos en una sociedad donde defendemos unos determinados valores, y otra, y termino, el dinero.
Yo me van a perdonar ustedes, pero en mi pueblo de adopción y oriundo, que es Cortelazor, que ustedes conocen bien, se dice muy claramente: mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. La igualdad nos encanta a todos. ¿Quién iba? Bueno, nos encanta tanto que hasta un ministro de Justicia se ha metido con un juez y en un berenjenal por no quedar mal con toda esa gente que estamos en la calle indignados con una sentencia. Y el hombre se ha ido de frenada, que es lo que le pasa a los no convencidos, que claro, uno entonces imposta un poquito y se le ve culo, ¿no? Entonces, sin presupuestos de género. Andalucía es la primera comunidad, ese fue un ejemplo en Europa. Los presupuestos de género de Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Griñán han sido pioneros en una manera de entender la gestión pública. Y termino ya, ¿no? El acceso, no solamente por meritocracia, lo que llaman acceso ciego, la rectora sabe muy bien de lo que hablo, ¿no? Cuando las mujeres tienen acceso solamente con un numerito a un puesto de funcionario, de función pública, a la universidad por exámenes, etcétera, etcétera, las mujeres logran, en muchos casos, muchos mejores resultados que los hombres. Dependen, hay listos y listas, pues, como en todas partes, ¿no? Pero es cierto que ese acceso ciego permite la igualdad. Luego, que nos dejen de se les rompe el corazón cada vez que hay una mujer muerta, pero no haya un duro en los presupuestos generales. Parece ser que gracias a los vascos lo hemos encontrado para las pensiones, ¿no? Sí, sí. A ver si alguno de los vascos también tiene sensibilidad por la igualdad y de pronto se acuerdan de la violencia de género. Luego, todo aquello que no tenga presupuesto. Y luego otra cosa, y termino de verdad ya, de verdad de la buena. Yo cuando oigo hablar de formación, ¿no? Esta mañana oí a otra ministro hablar, a una ministra hablar de, bueno, es que claro, los jueces, y es verdad, y estamos de acuerdo, que los jueces necesitan formación. Bueno, a ver si vamos a estar esperando que los señores se formen. Quiero decir, todo eso, a ver si es verdad. A ver si es verdad las escuelas, el apoyo a las escuelas, y a ver si es verdad que la financiación autonómica se hace entre iguales, porque nosotras y ustedes, además de ser mujeres, somos andaluzas, y eso es una doble discriminación. Y ya termino. Muy bien. Era un mitin. La política no soy yo, ahora. Perdón. Bueno, yo creo que es muy interesante. A mí ya me castigáis sin hablar. Es una pena que no te dispongamos de más tiempo, vamos bien de tiempo. Y yo quería hacer una reflexión, estaba tomando nota. Me acordaba de aquella entrevista que le hicieron a nuestro presidente del gobierno, el señor Rajoy, en enero, donde le preguntaban por la brecha salarial y decía que no nos metamos en eso. No nos metamos en eso. Aquello a mí me dolió como mujer, por supuesto, como política, pero días después me sentí desolada cuando vi a 3 diputadas del Congreso de los Diputados, del Partido Popular, como ante una pregunta sobre lo que había hecho su presidente de partido y su presidente de gobierno, se escabulleron y se metieron en un ascensor 3 mujeres, diputadas, como digo, y no respondieron, ni siquiera cumplieron la opinión, porque les parecía aquello de que no nos metamos en eso. Recapitulando un poco lo mucho e interesante que habéis dicho las 3, y retomando ese comentario de la presidenta, que luego se metió y se puso el lacito morado el día 8, como recordaréis, ¿no? Me quedo con lo que ha dicho María Antonia, de que de poco a poco nosotros tenemos que seguir, porque estamos en igualdad, tenemos que estar en igualdad de condiciones, porque somos la mitad de la población de este país. O sea que, Elena, la apuesta política, porque en definitiva las leyes las hacen los políticos y es lo que son las herramientas que nos van a permitir que esa ambición de igualdad pues se pueda conseguir en la realidad, que se han hecho constatables. Y por supuesto me quedo con el mensaje esperanzador de Mercedes, porque evidentemente si no tenemos esperanza, si no pensamos que esto puede solucionarse, que no va a ser mañana ni pasado, pero que tengamos claro que entre todos y todas tenemos que conseguirlo, pues evidentemente difícil lo vamos a tener. Muchas gracias. Tenemos ahora un cafelito fuera y retomamos la mesa de memoria histórica en 10-15 minutos. Muchas gracias a las tres de la
bueno, también dar la enhorabuena a las ponentes de la mesa anterior, porque la verdad es que creo que cuando yo lo hablaba con Tote a la hora de encauzar esta zona de formación, los dos coincidíamos que eran los pilares fundamentales donde se tiene que sostener y donde se sostiene toda la ideología socialista y progresista de nuestro partido, que era, por un lado, la igualdad y, por otro lado, la memoria democrática. Así que yo hoy, se lo estaba diciendo antes a Fernando, estoy un poco asustado de tenerlo enfrente y a Manolo para hablar de memoria democrática. Somos, al menos yo... ¿Eh? Sí. Que, bueno, para los que llevamos algún tiempo conociendo todo el tema de la memoria democrática, son referentes y, bueno, siempre impone un poco tenerlos enfrente. A la agrupación local de Nerva, también por vuestra acogida, y sobre todo a la Ejecutiva Provincial por esta apuesta formativa que un día, cuando yo me senté con Ignacio este verano, los dos coincidíamos en la importancia y la necesidad de formar a nuestros militantes y a nuestros simpatizantes pues, en todo tipo de materia para que tengan un conocimiento más plural, más diverso y más arraigado de la sociedad a la que nos enfrentamos día a día. Yo voy a ser muy breve. Tengo a mi lado a mi querida amiga María Márquez Romero, que ahora daré también una pincelada de ella, que es quien ha defendido la Ley de Memoria Democrática de Andalucía en el Parlamento de Andalucía. Y a mi derecha, no política, sino geográfica, a la compañera Virginia, secretaria de Memoria Democrática de la Ejecutiva Provincial de Huelva, del PSOE. Y bueno, yo empiezo dando una serie de datos que creo que es como realmente llegamos al impacto de lo que ocurrió durante ese periodo negro de nuestra historia, como fue la guerra civil, el golpe de Estado militar, la guerra civil y la posterior represión que se produjo en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y también, por desgracia, en nuestra provincia y especialmente en el pueblo de Nerva. Son 10.193 víctimas en Huelva, más de 6.000 fusilados sin juicio o con juicios posteriores a su fusilamiento, donde las familias encima tenían que abonar las costas de los juicios o incluso pagar multas una vez que ya su propio familiar, su marido, su hermano, sus hijos, estaban enterrados en cualquier cuneta o en cualquier sitio. Son más de 400 exiliados también en nuestra provincia y personas que se han llevado sobreviviendo en Zulo más de 30 años, como bien ilustraba ese documental de 30 años de oscuridad, saliendo solo por las noches, por el miedo que se tenía todavía. Son 700 fosas comunes en Andalucía, 124 fosas comunes en Huelva, 4 fosas comunes en Nerva, no, alcalde, no me equivoco, y las de Nerva con más de 1.540 personas. Son los datos que yo he encontrado. Bueno, la segunda más importante en la provincia después de la capital, lógicamente, y la más importante en Andalucía en el medio rural. De Nerva, hablar de Nerva durante el conflicto, el golpe de Estado, no llamarlo conflicto, durante el golpe de Estado que se dio a un sistema democrático instalado como era el de la Segunda República, es hablar de un pueblo que sufrió por aire y por tierra ese asedio y que una vez que el asedio terminó, cuando el pueblo decidió rendirse, fueron los propios militares los que tomaron represalias contra quien habían decidido rendirse, pactando que no hubiera más sangre ni más derramamiento de sangre de las propias gentes del municipio. Por ello también era el deber moral de los socialistas, por todo lo que le debemos a esos compañeros que a día de hoy no tenemos ni identificados, ni sabemos dónde están, legislar y dotar de dignidad tanto a las personas, a la memoria de las personas fusiladas, como, por otro lado, también a los familiares que sufrieron esa persecución posterior a la pérdida de sus seres queridos. No se trata de venganza, ni de inquina, ni creo que absolutamente nada de eso, sino, como bien he dicho, reparar
y que al fin y al cabo se sepa la verdad. Yo siempre lo he comentado porque una vez coincidí con una persona que estuvo en un campo de concentración en Alemania, visitándolo, y me decía que en Alemania se avergonzaban de su pasado, de lo que habían hecho, y por ello eternamente, aunque no tuvieran nada que ver con ese holocausto que se vivió allí, pedían perdón a la humanidad por lo que habían hecho. Yo creo que para los socialistas de Huelva y para los que venimos de la casa pequeña, que es la juventud socialista, es un orgullo que sea, como he dicho antes, nuestra querida María Márquez, quien haya luchado, quien siga luchando, en este caso desde el Parlamento andaluz, por esa ley de memoria democrática que ahora nos contará mucho más todo el trayecto que ha tenido, y lo difunda no solo en nuestras fronteras, sino fuera de ellas, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña. Yo creo que es un orgullo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de tenerla aquí con nosotros, luchando día a día, por al fin y al cabo buscar la verdad. Y también agradecer la presencia lo he dicho antes, de Virginia, la secretaria de Memoria Histórica del PSOE de Huelva, y el trabajo que está realizando también con toda la asociación memorialista de la provincia. Yo quiero terminar con una reflexión de quien a día de hoy sigue viviendo esa persecución por buscar la verdad. Y el otro día, en la presentación del libro, de la reedición del libro de la memoria varada de Rafael Adamuz, pude escucharlo y se me quedó interiorizado de una manera absolutamente importante. Bueno, él decía que esta ley, que es vanguardia en España, y creo que me atrevería a decir en el mundo, que ha conseguido traer al presente lo que nunca debe estar ausente en nuestras vidas. En la memoria, y con memoria construimos el futuro de nuestra sociedad, que ha sufrido y sigue sufriendo el desconocimiento y el olvido. Una ley necesaria para establecer los pilares fundamentales de una sociedad presente y futura. Yo, sin más, le cedo la palabra a María Márquez, que nos cuente algunas pinceladas de esa ley de memoria democrática pionera de nuestra tierra. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que habéis organizado estas magníficas jornadas, que además nos sitúan al Partido Socialista en el escaparate del compromiso social, porque hoy hemos constituido una escuela de formación, que eso dice mucho de nosotros también, ¿no? de tener que sentarnos a la reflexión, al diálogo, a hablar de nosotros, a conocer nuestra historia, y además hacerlo con el nombre de Curro López Real, y además haciéndolo en esta inauguración con dos pilares fundamentales, con dos banderas del socialismo, que son la igualdad y la memoria histórica. Yo de verdad quiero darle las gracias, no me toca a mí, pero quiero daros las gracias a las ponentes de la mesa anterior, tanto a la rectora como a Mercedes, porque de verdad ha sido un lujazo para el Partido Socialista de Huelva, para el socialismo nubense, haber contado hoy con vuestra presencia en esta jornada, porque sin duda nos dais muchísimo prestigio, porque sois mujeres muy potentes, intelectuales, que sois orgullo de nuestra provincia, y que desde luego a todos y a todas nos hubiera gustado escucharos un poquito más, porque es mucho lo que tenéis que aportar, y de verdad no me toca a mí, le toca en este caso a mi compañero Ignacio Carballo, pero sé que además él también lo siente así. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde a los socialistas de la provincia de Huelva. Me toca hablar de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, es algo que llevamos haciendo, Fernando, ¿cuánto tiempo? Todo este año estamos de romería por todos sitios, contándole a los compañeros, a las compañeras, a quien quiere escucharnos, en qué consiste la Ley de Memoria Histórica y Democrática que hemos aprobado en el Parlamento de Andalucía. Precisamente durante este año hemos tenido la oportunidad, como bien decía Seba, de ir al Parlamento catalán. Hemos estado con los compañeros de Valencia, de Baleares, de Castilla-La Mancha, de Aragón. Precisamente hace muy poco, unos meses, estábamos en el País Vasco, en el Parlamento Vasco, y oye, esto es como poner una pica en Flandes, ¿no? Que vayamos los andaluces a contarle a los vascos lo bien que lo estamos haciendo aquí, que tenemos una ley pionera que es vanguardia en nuestro país y que está siendo referente en el mundo, y ahora os contaré por qué.
en memoria histórica y democrática, consolidando derechos, consolidando dignidad. Para mí, como socialista y sobre todo como andaluza, pues es un orgullo muy grande. Y os decía también en el mundo, porque precisamente este viernes viajamos a Alemania, a Mauthausen. Ignacio, además, una de las personas que siempre me ha dicho que tenemos que conocer en primera persona y sentir lo que es vivir en un campo de concentración. Y como sabéis, en Mauthausen, una de las mayores, de los países que mayor represión sufrió fue España, y dentro de España fuimos los andaluces. La Amical de Mauthausen, que es una asociación internacional, cada 5 de mayo organiza un encuentro en el campo de concentración para reivindicar lo que allí sucedió, para recordar a las víctimas y para levantar la bandera de la dignidad y de los derechos. Y precisamente este año nos han invitado al Gobierno Socialista de Andalucía, nos han invitado a todos los ponentes de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, a todos los partidos, a participar en este evento, como digo, internacional. Hay miembros del Gobierno chino, del Gobierno cubano. Nos han invitado a los andaluces porque entienden que la ley que hemos aprobado en el Parlamento de Andalucía es una ley revolucionaria, que en estos momentos es reflejo, es ejemplo a copiar, a seguir en el resto de administraciones, es un ejemplo a copiar por las instituciones, y eso para nosotros es el orgullo más grande. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien los socialistas desde Andalucía, y que el PSOE de Andalucía es el partido que sigue comprometido con la memoria, con los derechos, con la dignidad y con la libertad. Y a mí me gusta decirlo siempre, yo creo que la ley de memoria que hemos aprobado en el Parlamento es el mejor instrumento que hemos creado los socialistas para convertir el sufrimiento de tantos hombres y tantas mujeres durante tantos años, durante demasiados años, para convertir ese sufrimiento en dignidad. Nosotros hemos convertido el sufrimiento de la gente en derecho y en dignidad con una ley que mejora la ley de 2007, que también aprobamos desde un gobierno socialista en el Gobierno de España, pero que viene a consolidar derechos y a darle una perspectiva global que sin duda nos lleva a unas cotas de democracia muchísimas más altas que las que teníamos antes. Hay algunos aspectos fundamentales que a mí siempre me gusta comentar de la ley, porque creo que son ejemplos y son aspectos de los que nos tenemos que sentir orgullosos, y es, por ejemplo, el concepto de víctima. Nosotros entendemos que las víctimas no solo fueron los hombres y mujeres que asesinaron, víctimas también fueron las familias que se quedaron con la carga, muchas mujeres que tuvieron que sacar solas a sus hijos y a sus hijas adelante, que además sintieron que algunos quisieron ponerle el sello de roja, el sello de mala familia, el sello de no buena gente. Aquí siempre me acuerdo de mi compañero Rafa López, que siempre cuenta que él sabía perfectamente quién había asesinado a su abuelo. De hecho, lo había hecho por una garrafa de vino y por 5 pesetas, un vecino de su pueblo, y que él de pequeño escuchaba a las madres de sus amigos decirle a sus amigos que no se juntaran con él porque era un niño que no era de buena familia. Y él no sabía por qué él no era de buena familia. A lo largo de los años terminó entendiendo a qué se referían las madres de sus amigos, ¿no? Pues precisamente la ley de Andalucía entiende que esas familias también fueron víctimas, que su vida se vio completamente condicionada por lo que les pasó a sus seres queridos, porque se los arrebataron y porque su vida cambió. Y esta ley, por primera vez, los reconoce como víctimas del franquismo y como víctimas de lo que pasó en nuestro país. También reconocemos como víctimas a las personas LGTBI. Hace un mes teníamos la oportunidad de inaugurar en la cárcel de Huelva, en la antigua cárcel de Huelva, una placa que decía que la cárcel de Huelva era lugar de memoria histórica y que el colectivo LGTBI había sido represaliado en esa cárcel. De hecho, tuvimos la oportunidad de escuchar 3 testimonios de 3 personas que estuvieron allí encarceladas, que sufrieron un trato vejatorio, que hasta para comer, para ducharse, los trataban de manera distinta al resto de presos, y que sentían el orgullo de que era su gobierno, el Gobierno de Andalucía, quien reconocía todo el daño y el sufrimiento que habían padecido en esa cárcel
y que era un símbolo la cárcel de Huelva como lugar de memoria y de dignificar los derechos del colectivo LGTBI. También reconocemos como víctimas a los bebés robados, y es que yo tuve la suerte de escuchar a la presidenta de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía. Yo no soy madre, no sé lo que significa ser madre, pero los que sois madre y los que sois padre sabéis que son 9 meses de ilusión, de que sabes que va a cambiar tu vida, de que toda la familia se prepara para un nuevo acontecimiento, de que cuando se produce el día del parto, toda la familia va al hospital, que estás esperando ver al recién nacido y que de repente te dicen que tu hijo o tu hija se ha muerto, pero no te dan a tu hijo o a tu hija, te dan un papel, un certificado de defunción, y tú te vas para tu casa y después de 30, 40 y 50 años sigues estando convencida de que te mintieron, de que te engañaron y de que te arrebataron a tu hijo. Y nos decía, una de las preguntas que nos hacía la derecha precisamente, Ciudadanos y el Partido Popular, que por cierto no votaron en contra de esta ley, eso hay que decirlo, esta ley salió con los votos a favor del PP, de Izquierda Unida y del Partido Socialista, pero con la abstención de Ciudadanos y el Partido Popular. Eso también significa mucho, porque quiere decir que algo está cambiando. Pero como os decía, la derecha, tanto el PP como Ciudadanos, nos decían que es verdad que se había seguido produciendo esa técnica, que se habían seguido robando bebés después de la dictadura. Pero la presidenta lo explicó muy bien, la presidenta de la Asociación de Bebés Robados dijo que fue en el franquismo cuando se instauró con la connivencia del régimen y con la connivencia, en muchos casos, lamentablemente, de la Iglesia. Y que precisamente, a lo largo del tiempo, después, lamentablemente, también se había seguido produciendo. Y esta ley recoge a los bebés robados, a sus mamás, a sus papás, como víctimas también de la dictadura. Y después el elemento que a mí me parece más revolucionario de la ley, y fue el elemento que más peleamos nosotros desde el Grupo Socialista, que fue que la memoria se estudiara en las aulas. Para nosotros y para nosotras es fundamental que los niños y las niñas conozcan la historia de este país, que el pueblo que olvida su historia está condenado a revivirla, que es fundamental que sepamos qué fue lo que pasó y que el miedo y el silencio que algunos intentaron imponer se convierta en verdad, en justicia, en reparación, se convierta en memoria, para que se convierta en historia y para que todos podamos estudiarla, conocerla e interiorizarla. Lo decía antes Eva, en Alemania, en la puerta de las casas de los judíos que se llevaron están los nombres de esas familias, nombres y apellidos de todos ellos, para que Alemania, para que el pueblo alemán jamás olvide la historia de su país. Y esa tarea pendiente la seguimos teniendo los españoles y las españolas. Y nosotros creíamos que era fundamental que en la Ley de Memoria Histórica y Democrática en Andalucía se recogiera la educación como una bandera. Y aquí, de verdad, quiero deciros que no sabéis lo orgullosa que me siento de que en esta sala esté sentada la persona, porque las leyes, nosotras, como dice Ignacio, nosotros en el Parlamento discurseamos estupendamente, pero después hay que materializar, después hay que reglamentar las leyes, y eso es lo más importante, el desarrollo reglamentario de una ley. Y aquí está la persona, que no me duele en prenda decirlo, porque es literal, que va a hacer posible que, si no en el próximo curso, en el siguiente, la memoria histórica y democrática se estudie en las aulas, que es mi amigo, mi querido Domingo Domínguez, que ha sido alcalde de Nerva, que es para mí un maestro de la memoria, porque aquí, allá, el alcalde, aquí hay muchísimos maestros de la memoria para mí. Domingo es uno de ellos, y quiero deciros que os sintáis orgullosos como compañeros y compañeras socialistas de Domingo, porque sé que se ha empeñado, que se ha fajado, y que precisamente una de las cosas que en estos momentos está saliendo, se está materializando de la ley, es esa, que los niños y las niñas andaluces y andaluzas van a estudiar la memoria democrática en las aulas. Así que, compañero, de verdad, muchísimas gracias y me siento súper orgullosa de ti.